Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar haciendo un análisis sobre el ingreso de Saturno en Aries, ¿ok? Para Chile y para México. Así que voy a arrancar con Chile. Vamos a ver un poquito cómo el tránsito o sea, en cómo ingresa y un poco de qué se va a tratar. Lo que ves en pantalla es la carta de Chile con los tránsitos, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco cómo se viene esta situación. Vamos a tener igual otros puntos en cuenta para darte mucha más información. Así que bueno, si sos nuevo, te invito a que te suscribas, formes parte de esta comunidad. Y a todos los que me siguen y me bancan siempre, gracias totales. Espero que puedas compartir este video para que pueda llegar a mucha más gente, ¿ok? Bien, vamos a arrancar un poco viendo cómo está ingresando Saturno, ¿sí? Saturno en la carta de Chile ingresa en la casa número 11, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata eso y cómo va a impactar. Luego vamos a tener un pequeño periodo también donde Saturno va a transitar casa 12 y bueno, acá va a tener un encuentro también con el Quirón natal de Chile, ¿sí? Y luego vamos a observar también un poco por dónde está pasando Marte, temas que me parecen súper importantes, porque bueno, todo va a ir de la mano haciendo como una especie de juego, te diría, complejo para la situación y el momento que se viene, viste que además Chile tiene elecciones este año, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que Saturno en Aries, en la casa 11 de Chile, ¿sí? Esto nos habla de temas importantísimos como ser el Parlamento, el Congreso y todo lo que sean cuerpos legislativos, ¿ok? Acá yo creo que para Chile viene un momento, más allá de la elección que Chile tiene ahora, ¿sí? Creo que viene un momento para Chile donde hay que hacer una gran purga y una gran limpieza y un gran reordenamiento y organización de lo que son estos aspectos que nombré, el Parlamento, el Congreso y los cuerpos legislativos, porque acá es donde yo creo que se ha desatado como una cuestión, ¿no? De la corrupción, como ¿no es cierto? Se llenó de cosas o de personas que no son necesariamente eh, las mejores o dentro de la ley. Y en Chile hay mucho tema ahora de corrupción, de un montón de cosas que están saliendo a la luz. Y bueno, ustedes, mis hermanos chilenos, me irán contando más. Pero yo les digo que el gran tema va a ser la reorganización institucional. Podemos pensarlo desde ese lugar también, ¿sí? Una gran reorganización institucional con la elección que tienen este año, ¿cierto? Bien, también esto nos habla mucho, esta casa 11, ¿sí? Nos habla mucho de todo lo que son agrupaciones sociales, ¿sí? Los sindicatos, los movimientos ciudadanos y todo este tipo de grupos que se movilizan por algunas razones. Políticas también que van a estar orientadas en miras a reconstruir el futuro y la imagen de Chile. Mucho tema de reformas sociales que yo creo que se van a empezar a implementar o se van a querer reordenar o reorganizar, y todo lo que tenga que ver con los derechos ciudadanos colectivos, ¿sí? Fíjense cómo además Plutón está transitando la casa 9, que es la casa de las leyes, ¿no? De las leyes, los jueces, también son las relaciones internacionales, entre otras cosas, ¿no? Bueno, acá como les decía, relaciones internacionales y alianzas multilaterales que Chile va a estar revisando, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, casa 11 son como las metas de un país, ¿no? Hacia dónde mira cuando ve el futuro. Por eso creo que hay mucho que va a estar relacionado con las expectativas que el pueblo tiene, ¿no? Con esta elección que viene y con este Saturno. Acuérdense que Saturno son las ideas de derecha, ideas más conservadoras. También Saturno es la reorganización, el orden, recuperar un orden, recuperar un sistema que tenga piso, solidez, ¿sí? Y es un Saturno que se encuentra con Neptuno. Y Neptuno es todas las ideas de izquierda, socialcomunistas, y también es un poco el caos. Entonces lo que nos puede marcar esto claramente es un poco cómo se va a buscar reorganizar algunas cuestiones de lo que se fue un poco desorganizando en Chile para este periodo de tiempo que viene ahora, ¿no? Entonces, influencias concretas que Chile va a ver son restricciones y tensiones en el Congreso, ¿sí? El Congreso va a ser el gran protagonista, ¿ok? Porque es donde ocurre el ingreso. Y acuérdense que Chile tuvo el retorno de Saturno hace poco,
en Piscis, ¿sí? Como una... Yo creo que el retorno de Saturno es como... O sea, bueno, no lo creo. El retorno de Saturno es ese momento donde nosotros tenemos que revisar todas las bases, ¿sí? De lo que hicimos los últimos 30 años para ver hacia dónde queremos ir en los próximos 30. Y justamente para Chile todo esto sucedió en la esfera de la administración pública, lo que es la política. Los políticos, todos ellos, no solamente a nivel de lo que puede ser el presidente Boric, sino todo lo que es la política en Chile. Entonces viene un momento donde se va a reestructurar y a reformular un poco esos cimientos y ese nuevo comienzo para la administración pública en Chile. El gran protagonista, como dije entonces, va a ser el Congreso, y creo que puede venir un momento de, como dije, restricciones, reformas que van a ser muy difíciles, ciertos bloqueos que va a haber a nivel legislativo. Creo que viene un momento, ¿no es cierto?, de fuertes divisiones políticas internas y mucha dificultad para llegar a acuerdos, ¿sí? Mucha dificultad para llegar a acuerdos. También va a ser un momento donde los grupos se pueden radicalizar, tanto progresistas como conservadores, ¿sí? Y esto puede hacer incrementar lo que es la fragmentación ideológica del país, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque, como digo, estamos en un punto de elecciones también, ¿no? Creo que se viene mucho tema de reajuste de todo lo que son derechos colectivos. Entonces puede haber acá un gran cuestionamiento a los derechos sociales que se hayan logrado o que se hayan implementado. Posiblemente haya un retroceso en muchos temas o reformas que se hayan querido instalar. Y creo que también viene un tema muy restrictivo en torno a lo que puede ser la educación, la salud, las pensiones y el trabajo. Atención a esto. Entonces, acá yo creo que la gente, o sea, los chilenos, van a sentir como una gran frustración en torno a sus ideales de progresar, ¿no? Y un poco como hay cosas que se van a sentir postergadas, se van a sentir en esta cosa de que no avanzan con suficiente fluidez o con suficiente rapidez, ¿sí? Esto nos va a llevar también a ver mucho lo que son rupturas en alianzas internacionales. Chicos, tienen un Plutón en 9, ¿sí? Entonces acá puede haber un cambio también de rumbo y de marco, ¿sí? Sobre lo que fueron alianzas de Chile con otros países, ¿no? Entonces puede haber ruptura, como dije, en alianzas internacionales, ver un poco por dónde siguen. Acuerdos, también puede haber mucho tema de acuerdos militares o tensiones diplomáticas, ¿sí? Que se van a poner realmente tensas, en un contexto tenso. Y bueno, mucho desgaste para todo lo que son los grupos y los movimientos sociales, ¿sí? Lo que no se logró antes, ¿no? Como ser este cambio que se quería hacer de la Constitución, y que bueno, acá va a haber un momento de revisar profundamente esa reforma, ¿ok? Y un poco como les decía, Saturno en Aries va a pedir asumir responsabilidades, pero se van a tensionar mucho con los temas sociales o colectivos, ¿no? Entonces, como una pelea entre lo que es colectivo y lo que es individual, ¿sí? Entonces, insisto que, bueno, el eje central va a ser el Congreso y todas estas áreas de la política, ¿no? Institucionales, las instituciones. Bien, luego pensemos que Saturno para el 20, te diría 2027, 2028, va a estar también tocando un poco área de casa 12, ¿sí? En ese ingreso. Tengamos en cuenta que nosotros, ay, perdón que ahí la flecha la saqué mal, tengamos en cuenta que nosotros este momento de Saturno lo vamos a tener por 2 años y pico, ¿sí? Hasta 2028. Entonces, cuando toque casa 12, ¿sí? Acá va a haber mucho, ¿saben qué? ¿Cómo decir? Mucho tema de lo que se va a destapar, ¿sí? Que un poco intentaron esconder, ocultar a nivel de corrupción, cosas que pueden salir a la luz, ¿no? Mucho tema va a haber con todo lo que son cárceles, hospitales y este tipo de temas
que hay que reestructurar tal vez de esos puntos en Chile. Y creo que se viene un proceso en esa etapa donde, bueno, va a haber mucho tema de cerrar ciclos del pasado y la sensación va a ser mucho el sacrificio que vamos a tener que hacer como sociedad para depurar todo lo vivido y todo lo que dejó eh, ese orden que estaba corrupto, sucio, si se quiere, y que, bueno, ahora estamos viendo un poco esta cuestión de que tiene que reorganizarse. Por eso esto de la crisis institucional me parece que va a ser un tema. Entonces, vamos a ver un poco lo que serían reformas concretas, ¿sí? Haciendo un pequeño resumen. La crisis institucional, como les dije, lo que no se resolvió, de todo lo que sea tema político, de derechos, de reformas, va a quedar como medio en la nada, ¿no? Y empieza a crecer una gran desconfianza en todo lo que son las instituciones públicas, ¿no? Creo que para Chile viene un momento donde el país puede atravesar una etapa de gran desánimo, como sentir una resignación, un malestar, ¿no es cierto? Creo que también va a haber mucho tema de corrupción expuesta, va a salir a la luz mucho tema de escándalos, manejos ocultos de dineros, tanto de empresarios como de jueces, como de políticos, de todo un poco se viene acá. Problemas con tema cárceles, salud mental y hospitales, una gran crisis que se viene en esto, puede venir un gran colapso del sistema penitenciario en Chile, pensiones, presión sobre las Fuerzas Armadas también, como más que nada creo que va a haber un crecimiento, pero medio como enmascarado de los servicios de inteligencia, ¿sí? Lo que se hace oculto, acuérdense. Y me parece que viene un momento como, es una etapa donde Chile va a tener que empezar a soltar estructuras que ya no sirven, purgar por sobre todo, limpiar. Y creo que van a tener como que empezar un proceso de saneamiento, diría yo, para una reconfiguración que viene para Chile luego, cuando Saturno ingrese en Tauro y comience un nuevo ciclo, ¿sí?, de reformulación de la identidad nacional. Así que Chile va a tener que tener paciencia. Esperen que les voy a agregar otra cosa que me interesa, porque de esto hablé en videos anteriores hace tiempo. Bueno, acá fíjense que yo les agregué el nodo sur, porque el nodo sur es un cierre de ciclo del pasado para siempre. Y para Chile este tránsito va a ir por la casa número 4, que es la identidad por pertenencia del pueblo. Yo esto lo hablé cuando hice el video de los nodos, que si mal no lo digo fue diciembre-enero, y les dije que Chile iba a tener una gran reconfiguración de esa identidad por pertenencia. ¿Qué sistema o qué personalidad ya no sirve?, ¿no? Piensen que el nodo sur es como que nosotros comprendimos que hay algo que no va más, que no podemos analizarlo de la misma forma, pensarlo de la misma forma, llevarlo adelante de la misma forma, ¿sí? Y esto está hablando justamente, la casa 4 es la identidad por pertenencia del pueblo, es la tierra misma, son las raíces, el sentido de identidad por pertenencia, toda esta cuestión, ¿no? Y a mí me parece que un poco si nosotros esto lo conjugamos con todo lo que acabo de explicar, del proceso que Saturno va a ir haciendo desde la 11 a la 12, hay una gran reconfiguración que primero va a sacar a la luz y va a destapar y va a exponer corrupción, mal funcionamiento de las instituciones, alianzas y pactos siniestros, va a poner en evidencia ciertas cosas que a través de los últimos malos manejos de la política han dejado en un formato de gran carencia algunas instituciones en Chile, y creo que ese paso de Saturno por la 12 lo que va a generar es un cierto aislamiento, va a generar esta frustración, como les digo, una sensación de demora, ¿no? Hasta que, bueno, Saturno finalmente en el 2028 ingresa en el signo de Tauro y va a empezar una reorganización de la identidad de Chile, ¿sí? Como de vuelta se empieza a reorganizar cómo Chile se va a estar
reformulando, replanteando quién quiere ser y qué quiere mostrar al mundo y lo que pasa dentro de su mundo interno, ¿no? Entonces esto va a ser re importante porque la gran reconfiguración va a pasar recién cuando Saturno ingrese en Tauro y comience un nuevo ciclo, ¿sí?, de la casa número 1 de Chile, ¿ok? Como les decía, un poco este aislamiento, ¿sí?, o un, no sé, cierto retiro estratégico donde yo creo que Chile va a reajustar un poco sus relaciones diplomáticas y va a priorizar mucho más lo interno sobre lo externo, porque justamente hay un cierre de ciclo de cómo somos y cómo nos ven, ¿no? Entonces un poco Saturno desde la 11 va a traer mucha desilusión respecto del progreso social y político, bloqueos legislativos y crisis de representación. Y Saturno desde las 12, el país va a entrar en una purga muy profunda, donde va a salir mucho a la luz lo oculto y lo corrupto, y es un ciclo de cierre colectivo para todos ustedes, ¿ok? Entonces un poco tengamos en cuenta que el ingreso en la casa 11 es en mayo del 2025 hasta mediados del 2026 y el ingreso de la casa en la casa 12 va a ser mediados más o menos del 2026, febrero o marzo del 2028, ¿ok? Donde ya Saturno abandona y se va para el signo de Tauro. Vamos a ver un poco algo como una pequeña reseña histórica, ¿sí?, de lo que pude encontrar, de qué pasaba en Chile en el anterior paso de Saturno por el signo de Aries, que fue entre 1996 y 1999 aprox, ¿sí? Entonces, Chile transitaba su primera década, ¿sí?, de retorno a la democracia tras la dictadura de Pinochet. Entonces se estaban un poco consolidando las instituciones democráticas, pero aún bajo una fuerte influencia de las estructuras dejadas por esa constitución de 1980. Y se estaba experimentando un gran crecimiento económico sostenido, pero con mucho nivel de desigualdad. Entonces, Saturno en Aries en la casa 11, en esos periodos entre el 96 y el 97, trajo una crisis y restricciones en el sistema político. Sí, fue un periodo de frustración para la gente por la lentitud de los cambios. Fue también un periodo de gran desgaste de los movimientos sociales. La transición se puso como muy institucional y menos participativa, ¿no es cierto? Hubo muchos bloqueos en el Congreso, las reformas estructurales profundas eran frenadas sistemáticamente. Había un gran descontento con la clase política y se empezó a incrementar mucho la distancia entre la ciudadanía y los partidos, digamos, políticos, ¿no? Y mucho cuestionamiento de los acuerdos post-dictadura. El consenso político empezó a mostrar sus fallas, sus agujeros, con sectores que reclamaban mayor justicia y reformas más fuertes e importantes. Vamos a pensar ahora en Saturno en Aries, en la casa 12, como les expliqué, entre 1997 y 1999 aprox. De vuelta a la crisis profunda interna, ¿sí? Chile comenzó a confrontar sus propias zonas oscuras y mucho tema no resuelto de lo que dejó la dictadura, ¿no? Un poco el caso de Pinochet, que en octubre de 1998 fue detenido en Londres, lo que desató una gran crisis institucional y emocional para Chile. Un evento asociado con la Casa 12, lo oculto, los fantasmas del pasado, y Chile se vio obligado a enfrentar públicamente su historia no resuelta. Un poco se reavivó todo lo que fue el trauma colectivo de esa época, el desgaste emocional de vuelta de la sociedad que entra en ansiedad, ¿no es cierto? Y mucho tema con las instituciones cerradas. Surgieron denuncias y crisis en cárceles, hospitales y sectores del sistema penitenciario, ¿ok? Y ahí, bueno, de vuelta se empezó a preparar ¿cómo se diría? Esta transición para cerrar un ciclo y empezar con un cambio profundo. Entonces, un poco que podemos ver como un paralelismo entre esa época del pasado y esto de ahora, es un poco esto que les decía, el desgaste de las promesas, del proceso constitucional, la crisis de representación, la desilusión con los partidos políticos y fracasos con acuerdos legislativos, y van a salir
a la luz sombras, cosas oscuras de corrupción del Estado y de este sistema de poder, ¿ok? Y creo que acá, bueno, viene un momento para limpiar y sanar, pero primero hay que pasar, ¿no?, por ese fuego sagrado, si se quiere, y ver un poco. Chile va a replantearse mucho su identidad por pertenencia. El Nodo Sur está marcando un cierre de ciclo con cómo Chile analizaba sus verdades, ¿sí? Y Marte va a estar activando mucho todos los temas de reformular una nueva identidad para Chile. Yo lo que les quiero decir, mis hermanos chilenos, es que como ustedes están ahora en un periodo previo, paso previo a la elección, puede que los discursos sean muy, ¿no?, como vamos a recuperar esa identidad de Chile, no sé, cómo recuperar el orden, recuperar. Yo les diría que las palabras recuperar no serían la clave, porque acá hay un ciclo que se cierra. Nunca volvemos al mismo lugar y de la misma forma, ¿sí? Entonces yo más que recuperar, ¿no es cierto?, diría es un momento de que todo Chile tome conciencia de que tiene que generar una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad a partir de todos los procesos y de todo lo aprendido, ¿sí?, como parte de la vida y de una sociedad. Bien, voy a analizar ahora un poco lo que es México y mientras tanto les voy a contar un poco sobre la masterclass de Saturno en Aries, ¿sí? No te la puedes perder. Recuerden que ya está disponible en formato video y PDF, ¿sí? Porque este Saturno en Aries, así como lo estoy analizando para todos los países, también es fundamental que vos lo veas en tu carta, en tu vida personal individual. Saturno en Aries, el fuego que estructura, ¿sí? Masterclass de video con PDF. ¿Qué te va a pedir Saturno en tu zona Aries? Que madures con disciplina, con estructura, en todo nuevo comienzo para tus próximos 2 años y medio, ¿sí? Lo que no ordenes conscientemente, la vida te lo va a ordenar a la fuerza. Entonces, en esta clase vamos a ver un poco quién es Saturno, qué significa, cómo impacta tu vida, ver qué se va a activar en tu carta, dependiendo de la casa y la zona en la que esté. También vas a tener un montón de material para poder construir, sostener y madurar esos inicios que querés hacer, y te dejo un montón de ejercicios con preguntas, herramientas que vas a poder utilizar para lograrlo de una manera más consciente. Es un ebook completo con ejercicios, preguntas, te enviamos también la grabación del video, ¿ok? Así que no te lo pierdas. Masterclass de Saturno en Aries, imperdible, ya disponible en nuestra página web. Accedes a la página y ya directamente desde el inicio tenés el cartelito, ¿sí?, de Masterclass, lo ves acá, ¿sí? También tenés la sesión de tus próximos 3 a 6 meses, no te la podés perder, porque acá vemos un poco todos los planetas, cómo están trabajando sobre tu carta natal ahora y qué cosas te van a estar proponiendo, ¿sí? Y vamos ahora a analizar México. Bueno, vamos a comenzar con la carta de México y ver un poco cómo Saturno va a estar afectando este ingreso a México, ¿ok? En principio Saturno ingresa desde la casa número 3, ¿sí? Y muy conectado al Plutón natal de México, va a estar conectado al Quirón natal de México, ¿ok? Esto es importante, chicos. Y luego va a estar trabajando casa 4, ¿sí? Arranca por la casa 3 y luego continúa por la casa número 4. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. México, este tránsito de Saturno por el signo de Aries, 2025 al 2028. Bien, Saturno arranca, como les decía, por la casa número 3, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la comunicación, los medios de transporte, relaciones con países vecinos y educación básica, ¿ok? Casa número 3, comunicación, medios, transporte, relaciones con los países vecinos y educación básica. La influencia, te diría, principal va a tener que ver mucho, yo creo que acá se viene una gran reforma en los medios de comunicación y de educación también, pero en los medios de comunicación donde puede haber mucha más regulación del discurso público y censuras, porque acuérdense que Saturno, señores, es la restricción, ¿sí? Restricción. Entonces puede empezar a haber en México
toda una oleada como de a ver quién dice lo que dice y hasta dónde dicen, ¿ok? No me sorprendería para nada. Y creo que se pueden también endurecer mucho todo lo que sea leyes en torno a las redes sociales o libertad de prensa, ¿ok, México? Bien, como les decía, mucho tema que se va a venir con el sistema educativo también, porque acá viene un tema como de revisar, ¿no? Qué reformas es necesario hacer. Y por otro lado creo que va a venir, puede venir un tiempo de mucho paro, ¿sí? De docentes, puede venir mucho tema de recortes y lo que vamos a tener en cuenta es que se viene una gran reestructuración de la educación y de las políticas educativas en México. ¿Ok? Vayan anotando en rojo. También otro tema, relaciones tensas, paredón, limitación, restricción, Saturno, reordenamiento con países vecinos, especialmente Estados Unidos claramente y Centroamérica. Quiero decirles que acá también nosotros tenemos el parte del infortunio de Chile, ¿sí? Perdón, de México estoy ahora, en la casa número 3. Y esto lo que nos va a estar hablando, ¿sí? Es que se reitera una etapa que puede estar muy marcada por eventos realmente complejos y tensos en cuanto a las movilizaciones internas. ¿A qué me refiero con esto? Protestas en la calle, sociales, protestas, marchas y crisis con el transporte urbano. Así que anoten todo eso que les acabo de decir, porque acá se viene algo como que se repite de otro momento probablemente histórico. Entonces, insisto, mucho tema de protesta social, marchas, crisis en el transporte urbano, ¿ok? Entonces, un poco lo que este tránsito va a proponer desde la Casa 3 es reestructurar el sistema educativo, mejorar las comunicaciones, la conectividad, ¿no es cierto? Y un poco yo creo que se va a intentar controlar mucho la narrativa de los medios de comunicación. Bien, vamos a la segunda etapa, ¿sí? Que es cuando Saturno va a estar en la casa número 4. ¿Ok? Casa número 4 en astrología social o mundana, el territorio, la tierra misma, las condiciones de vida de los ciudadanos, la historia nacional, la identidad por pertenencia. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Ok? Entonces, acá una cosa interesante es que Saturno se va a estar encontrando con el Saturno natal de Chile y con el, perdón, de México y con el Júpiter natal de México. ¿Ok? Entonces, yo creo que se viene una gran reestructuración marcada por conflictos claramente de lo que sea la propiedad, ¿sí? La propiedad inmobiliaria, el uso de la tierra, en torno a la tierra. Creo que se va a venir una gran crisis con estos temas, ¿sí? También, bueno, la crisis sobre todo lo que sea la vivienda y el hábitat, ¿no? Puede traer esto un tema de grandes reformas y dificultades económicas que van a traer un gran, ¿cómo decirlo? La gente no va a poder acceder mucho a la vivienda y esto puede generar mucho tema de migraciones internas, ¿sí? Creo que es un gran momento del pueblo o para el pueblo de madurar su historia, empezar a revisar su historia, ¿no? Sus raíces y sus valores, ¿ok? ¿Qué significa ser mexicanos? Porque cuando Saturno se encuentre con el Saturno natal, hace un retorno de Saturno, México se va a estar replanteando sus últimos 30 años y va a reformular la idea de lo que quiere propiciar o lo que quiere un poco cimentar para los próximos 30 años. Entonces hay una reestructuración de la identidad mexicana, ¿ok? Y eso implica revisar la historia, ¿cierto? Como les decía, Saturno sobre el Saturno natal es un cierre de ciclo y bueno, se va a imponer ahí una revisión de lo vivido entre 1996 y 1998 para México. Saturno sobre el Júpiter natal, yo creo que se va a redefinir el modelo de crecimiento para México y creo que también México va a tener que mirar más para adentro
que hacia afuera en torno a revisar mucho más lo que pasa internamente que lo que pasa externamente, porque va a haber muchas cosas para reorganizar. ¿Ok? Entonces les diría que este va a ser un momento duro para México, duro. Acuérdense que Plutón está pasando además por la casa número 2 de México, o sea que se viene todo un tema en la economía mexicana y va a haber una gran revisión ahí del dinero también, especialmente el dinero público, ¿no? Y creo que va a haber un gran replanteamiento profundo, ¿no? Sobre el territorio, la vivienda, la identidad por pertenencia. Y bueno, es un momento para madurar y revisar un poco la historia, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco esto mismo, la última vez que estuvo Saturno sobre la casa número 4 en México, ¿sí? La última vez fue entre 1996 y 1998 y ahora va a ser entre el 2026 y el 2028, ¿ok? Entonces, va a haber una gran revisión profunda de las estructuras internas de México, las bases sobre las cuales México sostiene o se sostiene como nación, que van a ser puestas a prueba, ¿sí? Temas de vivienda, propiedades de la tierra, la estructura familiar tradicional, la identidad nacional, la herencia cultural y el sistema político interno, ¿sí? Creo que va a haber un gran cuestionamiento del modelo de Estado, y puede haber reformas estructurales, yo les diría, o conflictos relacionados en torno a la forma de gobernar, ¿sí? Y va a haber mucha disputa entre las relaciones de los gobiernos locales y los estatales, las relaciones del campo-ciudad y la distribución de las tierras y los recursos naturales, ¿ok? Entonces, bueno, hay acá un trabajo muy interesante para ver y para revisar. Vamos a ver un poco qué pasó entre 1996 y 1998, que es cuando estuvo Saturno transitando la zona Aries de México. Tenemos un poco lo que vivió México en los 90, implementación del Tratado de Libre Comercio y las consecuencias que esto produjo estructurales en la economía, cambios en el sistema político con el debilitamiento del PRI y reformas que prepararon la alternancia democrática del 2000, ¿sí? Una crisis de identidad rural y urbana, desplazamientos que hubo por cambios económicos profundos, ¿sí? Entonces, acá va a haber una disputa por, te diría, las tierras, el territorio, ¿no? Y creo que es importante ver un poco las tensiones internas que se van a producir, ¿sí? Y puede surgir mucho nuevo liderazgo territorial en México con movimientos sociales que reclamen pertenencia, reclamen justicia, ¿sí? Entonces va a haber que revisar las leyes de tenencia de tierras, los derechos sobre los territorios indígenas y rurales, reformas estructurales habitacionales, y un poco, bueno, les diría todo un momento que va a traer un gran cuestionamiento, ¿sí? Pero esto no lo vean, ¿cómo decirle? No lo vean tanto como algo negativo, sino que es un gran momento de reformular esa identidad por pertenencia, qué significa ser mexicanos y empezar a trabajar sobre estas ideas, ¿sí? Porque son lugares realmente muy importantes, especialmente la casa 4, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando Saturno transite por encima del Júpiter natal, ¿sí? De México? Va a haber como se va a detener o se va a restringir mucho el crecimiento del país, ¿ok? Y van a tener que revisar mucho la forma en la que se viene gestionando todo el tema de territorios y los recursos de la tierra. Y creo que acá se va a exponer mucho el mal manejo de políticas internas, ¿no? Como mucho los relatos, ¿no? Porque, a ver, Júpiter junto a Saturno es un poco las expectativas, las ilusiones versus la realidad, ¿no? Entonces, un poco lo que la gente
se imaginaba, ¿no? O sea, lo que estaba en la imaginación del colectivo y estos grandes relatos y el momento de tener que aterrizar y ver la realidad como es y lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, bueno, se pueden empezar a cuestionar mucho los grandes discursos, ¿no? Para ir a algo más práctico y más concreto, ¿no? Y bueno, la redefinición, como les decía, de la identidad del pueblo. Y es un choque, yo diría, entre la expansión y la restricción, ¿cierto? Entonces, bueno, es una tensión directa entre crecer y tener que consolidar un nuevo cimiento, ¿no? Entonces, bueno, se viene un gran momento donde va a haber limitaciones en el desarrollo de regiones enteras del país, ¿sí? Mucho recorte de privilegios, mucha redistribución de poderes locales, ¿sí? Y se va a revisar mucho la política social y territorial, ¿sí? Y creo que México va a tener que afrontar ahí de vuelta crisis de migratoria interna, ¿no? Y esto, les digo, subrayenlo en rojo, porque este tema de las crisis migratorias internas puede surgir también por desplazamientos, desastres naturales o violencia territorial. ¿Ok? Así que bueno, mis amores, México, les dejo toda esta información, espero que les sirva, es un poco el pronóstico y los temas fundamentales que van a regir 2026 a 2028. Espero que puedan compartir este video, que te haya servido la información y desde ya les agradezco que hayan compartido este rato conmigo.